Muy buenas a todos y todas. Hoy día vamos a hablar de algo un poco diferente a lo que acostumbro a hacer en el canal y es hablar un poco de la parte de fuerzas que tiene que ver de física PAES. Ya esto está exclusivamente dirigido a módulo común por si acaso, así que si es que alguien está pensando en que esto le va a servir para módulo electivo, quizás le sirva como un repaso superficial, pero la verdad es que está enfocado principalmente a que veamos la parte de módulo común y de manera como lo esencial, para que no nos compliquemos con mucho. Entonces, bueno, antes de explicar las leyes de Newton propiamente tal, les tenemos que dar un contexto. Resulta que las leyes de Newton van referido al estudio o en cómo se van a relacionar un elemento o una magnitud física que se llaman fuerzas. Las fuerzas van a ser distintas interacciones entre cuerpos que van a cambiar su estado de movimiento, o así la vamos a entender para la PAES. Entonces, va a producir un cambio en el estado de movimiento y es una interacción entre cuerpos. Donde igual es conveniente notar que no es necesario que estos cuerpos se toquen por si acaso, sino que solamente van a interaccionar. Ya, por ejemplo, la gravedad es una fuerza y no me está tocando directamente en este momento. Ya, o un ejemplo más claro, la Tierra con la Luna, hay una fuerza de gravedad entre ellas y la Tierra con la Luna claramente no se están tocando. Entonces, eso es la fuerza, va a cambiar el estado de movimiento. Y esto que parece que es una definición corneta, en verdad es súper importante porque todo lo que vamos a estudiar respecto a fuerza va a tener que ver con cómo se está moviendo algo. Entonces, eso va a ser lo que va a determinar que yo utilice principalmente la primera o la segunda ley de Newton. La tercera ya entra como en otra área, si bien tiene que ver obviamente con movimiento, no lo vamos a ocupar tanto en cálculo. O sea, lo ocupamos en verdad, pero no lo estamos analizando conscientemente, ¿ya? Entonces, vamos a tener esto como fuerzas. Entonces yo puedo tener un cuerpo acá y este cuerpo se le van a estar ejerciendo diversas fuerzas. Una fuerza 1, una fuerza 2, ya, diferentes fuerzas. El cuerpo se va a mover finalmente hacia donde esté apuntando la fuerza mayor, por así decirlo. En este caso, si yo hago la fuerza 1, una flecha más larga, que es darle más magnitud, entonces yo relativamente entiendo que la fuerza 1 está haciendo más fuerza, entonces lo más seguro es que la caja se mueva para allá. Pero no se va a mover a la misma velocidad comparado con lo que sucedería si solo está actuando la fuerza 1. Pues ahí la fuerza 1 va solita y la empuja como quiera. Mientras que si yo le pongo una fuerza que va en contra, que sería la fuerza 2, se va a mover, sí, pero ya no va a tener la misma aceleración. Y ojo eso, no va a tener la misma aceleración. Sería bueno tener algún elemento, alguna fórmula entonces para ver cómo se van relacionando estas fuerzas y va a ser un elemento clave dentro de todos los cálculos que vamos a hacer, que es la fuerza neta. Ya, la fuerza neta es la suma de fuerzas. Y vamos a estar constantemente buscando esto cuando hablemos de fuerzas para cálculos simples, por lo menos en la PAES. Después en la UCI es que tienen ramos de física, esto lo van a buscar a cada rato. Por convención para la PAES, nosotros decimos que todo lo que vaya para arriba o a la derecha suma, mientras que todo lo que va hacia abajo o hacia la izquierda va a restar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Si calculáramos la fuerza neta que está actuando sobre esta caja, que le vamos a poner una letra, la caja A, entonces la fuerza neta sería igual a la fuerza 1 positiva porque está hacia la derecha, menos la fuerza 2 porque va hacia la izquierda. Ya, esto mm, para cálculo universitario en general se va a separar entre dos dimensiones o tres, incluso si es que ya están trabajando en tres dimensiones. Pero nosotros para PAES nos vamos a quedar con que derecha y arriba suma, izquierda y abajo resta, así de simple. Y teniendo el ojo, eso sí, de que esto de acá, de que a la derecha y arriba suma y a la izquierda y abajo resta, uno más adelante lo puede cambiar como uno quiera. O sea, en realidad uno siempre lo puede hacer, pero es un poquito ya meterse en otro lado que tiene que ver con sistemas de referencia y no nos vamos a complicar, así que nos quedamos con eso por ahora. Ya, entonces, ¿de qué va o para qué nos va a servir esto de la fuerza neta?
porque nos va a decir de alguna manera resumida, para no tener que ver cada uno de las fuerzas que hay sobre un cuerpo, nos va a terminar resumiendo él cómo se mueve. Y para ser más preciso, para que desde ya se haga la relación entre estos dos elementos, más que cómo se mueve, es cómo acelera. Ya, porque los estudios relacionados con fuerza van a tener un componente principal, que es ver la aceleración del cuerpo. Y la aceleración es un cambio en la velocidad. Por ejemplo, si yo tengo algo que está avanzando, voy a poner un cuadrado nomás, porque si me pongo a dibujar voy a dejar las cosas. Si pongo un cuadrado que está avanzando a 10 metros por segundo y en otro instante el mismo cuadrado, lo voy a hacer en rojo también para que se note que es el mismo cuadrado ya no va a 10 metros por segundo, sino que va a 20 metros por segundo. Entonces yo veo que su velocidad cambió. Su velocidad ahora es 10 veces 10 metros por segundo más alta. Y dado que hubo un cambio de velocidad, hay un cambio de aceleración. O sea, hay una aceleración, perdón. Ahora, si yo tengo esa misma situación, pongo dos cajas, una caja acá, la otra caja acá, esta a 10 metros por segundo, y en otro momento todavía se está moviendo a 10 metros por segundo. Entonces, la velocidad no cambió. Y este es un caso en el cual la aceleración es igual a cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la aceleración te mide cuánto cambia la velocidad. Entonces, si yo mido la velocidad en dos lugares y en uno me da 10 y en el otro me da 20, entonces veo que hay un cambio de velocidad. Ahí la aceleración no necesariamente es 10, depende del tiempo, pero esto creo que ya no se pregunta en la prueba, así que ni siquiera voy a dar la fórmula de aceleración, pero sí el concepto. La aceleración es un cambio de velocidad, ya no es la misma velocidad. Abajo, cuando tenemos que en una medición me dio 10 metros por segundo y en el otro me vuelve a dar 10 metros por segundo, te estoy diciendo que la velocidad no cambió. Y como la velocidad no cambió, entonces no debería haber aceleración. Ya, de esa manera es como vamos relacionando estas cosas. Entonces ya, perfecto, tenemos esto. ¿Y por qué hago estas dos distinciones? Porque de acuerdo a lo que pasa con la aceleración, es que nosotros vamos a ocupar una ley de Newton o la siguiente, porque todo esto se basa en el estudio del movimiento de las cosas. Entonces, si la aceleración es cero, nosotros vamos a ocupar la primera ley de Newton. Mientras que si la aceleración es distinta de cero, o sea que esto efectivamente está acelerando, nosotros vamos a ocupar la segunda ley de Newton. Y todavía no las defino, pero es para que se vayan haciendo una idea de cuándo ocupo cada una y de qué me sirve. Ya. La primera ley de Newton se llama ley de inercia o se le llama ley de inercia. Y la inercia habla de cómo uno está o cuál es la... Se me fue la palabra. Bueno, pero es la tendencia del cuerpo a mantener su estado de movimiento, o sea, a que no va a aumentar su velocidad, no va a disminuir su velocidad, no va a cambiar su dirección. Entonces, en esta ley a nosotros nos está preocupando cualquier cuerpo que tiene una velocidad constante porque no está cambiando su velocidad, o sea, no tiene aceleración, o que está derechamente quieto, y la palabra bonita para decir quieto en física es que está en reposo. Entonces, si algo está en reposo o está en una velocidad que no cambia, tiene aceleración cero. Y eso quiere decir, como su movimiento, su estado de movimiento no está cambiando, eso quiere decir que por mucho que puede que hayan fuerzas actuando, al final al sumarlo no están haciendo nada. Entonces, ahí yo acabo de decir que si yo sumo todas las fuerzas, finalmente hacen nada. Y nada lo podemos representar como que la fuerza finalmente da, la fuerza neta finalmente da cero. La segunda ley, que habla cuando el cuerpo tiene una velocidad que cambia,
O, dicho de manera más directa, cuando existe una aceleración, aquí nos están diciendo que las fuerzas al sumarlas sí están haciendo algo, pues sí están haciendo que el cuerpo vaya más rápido o más lento en alguna dirección. Entonces la suma de fuerzas ya no puede ser cero. Y esta suma de fuerzas me va a dar un resultado súper especial. De hecho es una fórmula súper importante, en especial para los ramos de física después. Esto de acá me dice que la suma de fuerzas va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración del cuerpo. Ya. Justo se me sonó la. Entonces, vamos a hacer dos ejemplos. El primero, recordemos la primera ley de Newton, se llama de inercia y me explica lo que pasa cuando un cuerpo está sin aceleración. Y sinónimo de sin aceleración, velocidad constante o en reposo. Si ustedes leen eso en un enunciado, entonces es derechamente la primera ley de Newton la que tienen que usar. Por otro lado, si el cuerpo sí acelera, entonces van a tener que ocupar la segunda ley de Newton. Ya con eso de base podemos empezar a trabajar. Entonces supongamos que yo les pongo acá una caja con una fuerza que sale hacia allá, una fuerza 1 y una fuerza 2 hacia allá. Les digo que esto va a una velocidad constante de 10 metros por segundo. Y le vamos a poner un valor a la fuerza 1. Vamos a decir que son 30 newton, porque las fuerzas se miden en newton. Entonces vamos a tener acá que la fuerza neta, porque uno siempre va a calcular la fuerza neta, es igual a sumar F1 y restarle F2 porque la fuerza 2 va hacia la izquierda. Y aquí hay algunos valores que puedo reemplazar, en particular uno directamente, que es que la fuerza 1 es 30 newton y de la fuerza 2 no hay mucho que decir todavía. Y esto igual a la fuerza neta. Ya, el tema es que yo siempre tengo que llegar a poder despejar algo. Y acá tengo dos incógnitas. Por un lado, no sé cuánto da la fuerza neta y no sé cuánto es la fuerza 2. Si me están preguntando por la fuerza 2, recordemos. Yo aquí lo voy a anotar, fuerza 2. Ya, entonces aquí es donde yo tengo que ocupar las leyes de Newton para eliminar ese valor de fuerza neta, para reemplazarlo por algo que yo conozca. Entonces, como me dicen que la velocidad de este cuerpo es constante, me están diciendo que la aceleración es cero. Solamente yo considero que esto tiene aceleración si es que directamente me dicen que acelera. Entonces, estamos en este caso de acá, aceleración cero. Entonces la fuerza neta me da cero, si eso es lo que me dice la primera ley de Newton, que la fuerza neta va a ser cero. Y esto va a ser igual a 30 newton menos la fuerza 2. Y ahora puedo despejar la fuerza 2. Y esto me da 30 newton. Entonces ahí yo tengo el valor de la magnitud de la fuerza 2 y como va hacia la izquierda, para representar que va hacia la izquierda, ya vectorialmente yo puedo decir que esto es menos 30 newton. Acá el contexto de los menos indica más que nada dirección. O sea, si yo pongo un menos significa que va a la izquierda y si es que se está moviendo verticalmente estoy diciendo que va hacia abajo. Ya, y eso sería de las primeras dos leyes de Newton. La tercera ley de Newton se escapa un poquito de esto y se llama ley de acción y reacción. Y lo que nos dice básicamente es que las fuerzas siempre vienen de a pares. Entonces vamos a hacer un dibujo acá, vamos a poner una pared. Y acá vamos a hacer un monito empujando la pared. La tercera ley de Newton lo que me está diciendo es que cuando este monito ejerce una fuerza sobre la pared, la fuerza vamos a poner que la persona ejerce, no, le vamos a poner monito sobre la pared, monito sobre pared, no va sola, sino que cuando el mono ejerce una fuerza sobre la pared a su vez, y aquí mismo, le va a devolver una fuerza equivalente pero en sentido contrario. Y esto va a ser la fuerza de la pared sobre el monito. La tercera ley de Newton nos dice que estas dos fuerzas, o sea, la que yo hago sobre algo y la que ese algo me devuelve, son iguales. Entonces tendríamos que la fuerza que hace el monito sobre la pared no viene sola, la va a acompañar algo y va a ser igual a la fuerza que hace la pared sobre el monito
pero en sentido contrario. Y para ver que los sentidos son contrarios, como una va a la derecha, la otra va a la izquierda, le vamos a poner un menos al frente para mostrar que el sentido es distinto. Y de esto es importante saber que estas fuerzas tienen un par de condiciones para que sean pares acción y reacción, o sea que surgieron juntas. La primera es que tienen igual dirección, o sea, si son una horizontal, la otra también tiene que ser horizontal. Tienen igual magnitud o módulo, o sea que si yo hago a 100, me devuelven 100. Le vamos a poner magnitud, pero módulo también es un sinónimo de esto. Tercero, tienen igual instante, o sea que son simultáneas, ocurren en el mismo momento o al mismo tiempo. Ahí sí. Simultáneas. Lo que sí tienen, voy a seguir acá abajo, tienen sentidos contrarios. O sea, si yo empujo a la derecha, la respuesta va a venir hacia la izquierda. Y finalmente, tienen que hacerse en cuerpos distintos o se ejercen en cuerpos distintos. Vamos a poner así, distintos. Por ejemplo, acá una de las fuerzas, que es la que está en calipso, creo que se llama ese color, se está ejerciendo sobre la pared. Entonces, esta va sobre pared. Mientras que la verde se está ejerciendo sobre el monito. Entonces, hay una fuerza, pero esa fuerza se va con un cuerpo y la otra fuerza se va con el otro cuerpo. ¿Ya? Y eso es básicamente las tres leyes de Newton. Vamos a ver si es que después hago algún ejercicio de esto practicándolo más. Pero en teoría aquí está lo básico, lo fundamental, y considerando como que se entiende un poquito algo de la materia antes, con esto ya deberían tener el repaso de lo que es las fuerzas de las leyes de Newton, perdón. Así que eso, espero que estén muy bien, que les sirva y que Dios les bendiga.